A ver, entonces, en base a todo esto es que la economía feminista hace una profunda crítica a esta idea de persona e ilusión de independencia, y la economía feminista reconoce que los seres vivos somos interdependientes y ecodependientes, que nuestras vidas son frágiles y que requieren ser cuidadas y sostenidas. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar cuidados, afecto, alimentación, y también dependemos obviamente del medio ambiente y de nuestra comunidad. Por lo tanto, en base a esta crítica es que se argumenta que el capitalismo constantemente plantea que está en riesgo. O sea, el capitalismo genera finalmente que nuestras vidas, las vidas de los seres no humanos, estén constantemente en crisis. Y aboga también la economía feminista también aboga por tener en el centro finalmente la sostenibilidad de la vida, como desplazar el eje de análisis desde tener como el foco en los mercados a pasar a entender y concebir toda nuestra vida a través de la sostenibilidad de la vida, y de que lo más relevante y cómo vamos a articular toda nuestra economía es en función de que la vida no esté en crisis y de que la vida se mantenga, la vida humana y no humana. Ya, y ahora, después de este como diagnóstico que se hace un poco desde la economía feminista, queremos llegar finalmente a qué creemos, qué se ha concebido, cómo se ha construido esta corriente de pensamiento que es la economía feminista. ¿Por qué se diferencia de la economía tradicional? Primero quería aclarar que la economía feminista es complejo también el definirla, como de alguna manera, porque un poco como que se termina pisando la cola esto de decir que tenemos una visión o una definición de la economía, cuando en realidad lo que más buscamos es como romper con estas ataduras de encapsularte en una forma de definición, pero creemos que estos tres conceptos que se están mostrando ahí son medianos consensos que existen en las distintas corrientes de la economía feminista, y por eso voy a pasar como a detallárselas un poco. A ver, los primeros 3 puntos, por lo menos estos 3 primeros horizontes que queremos plantear, se basan también en, como sale ahí en una cita de un libro de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista española también, donde se plantea que existen a lo menos 3 horizontes principales. El primero es abrir los límites de lo que entendemos por economía. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que la economía hegemónica ha marginado del análisis como una decisión política a todas las dimensiones de la vida que no tienen que ver con el dinero. Es decir, a todas las esferas no monetarizadas, a los intercambios de reciprocidad, han ignorado la afectividad en los intercambios, el rol y los derechos y la dimensión socioambiental. Después, el segundo punto es que se argumenta que la economía no es género neutral. ¿A qué nos referimos con esto? A que cualquier política económica siempre va a tener efectos diferentes en hombres, en mujeres, en disidencias, en lesbianas, en disidencias sexuales. O sea, no podemos analizar con un solo lente una política económica. Un ejemplo para bajar esto a la realidad un poco sería el caso cuando se plantea, por ejemplo, un aumento en el salario mínimo. Esto es una discusión que igual ha estado en boga en estos momentos, sobre todo también con la revuelta y todo. Si analizamos también cuál es el público, a qué personas le estaría llegando esta política económica, evidentemente no a todos los sujetos y sujetas les afectaría de la misma manera. O sea, ¿a quiénes le llegaría este aumento del sueldo mínimo? A las familias entre comillas, o los grupos, personas que les llegaría este aumento serían personas que trabajan en el sector formal y que tienen es decir, que tienen un contrato. Y las estadísticas nos dicen también que las mujeres, y no necesitamos solamente las estadísticas para saberlo, lo sabemos muy bien nosotras, que las mujeres suelen no trabajar en el sector formal, tampoco suelen cumplir también muchas con tener un trabajo remunerado, o sea, o lo tienen, pero también tienen otro trabajo no remunerado en sus hogares, y entonces también le estaría llegando a estas personas esa política,
a eso va con el punto de que la economía no es género neutral, que una misma política no necesariamente le va a afectar de la misma forma a un hombre, a una mujer, a una disidencia, etc. Y finalmente, el otro punto importante es que la economía feminista se plantea como con un fuerte compromiso contra la desigualdad. ¿Y a qué nos referimos con esto también? Es que la economía feminista también es un acto de interpelación, donde autoafirma como una economía que no solo busca, como se autodefine como una economía que no solamente busca comprender, sino que también se posiciona políticamente en una acción directa y militante hacia la transformación de la realidad. O sea, en el fondo, a llevar solamente no solo teorizar, sino también llevar a lo concreto actividades y denuncias que se evidencian a través de con esta herramienta. Y el punto final que yo voy a explicarles, para darle paso después a la Cami para que siga con la presentación, es que es el concepto de la división sexual del trabajo. Tratando de conectar con lo anterior, esto se vincula un poco con el primer punto que estábamos viendo antes, que era en el, si puedes poner atrás la otra diapositiva, Cami, eso, el concepto de abrir los límites de lo que entendemos por economía. Un aspecto muy importante y clave de la economía feminista es, al ampliar los límites de economía, es cuestionar conceptos tan relevantes como lo es el trabajo. O sea, es en el fondo desbordar y entender de forma más amplia qué entendemos hoy en día por un trabajo. Y el aspecto, ¿por qué también es tan importante esto? Porque la economía hegemónica hoy en día ha anclado y relacionado el trabajo solamente al concepto de salario o de un dinero, una remuneración a cargo de esto. O sea, como solamente se considera trabajo algo que implica una remuneración o un salario. Y en este punto la economía feminista discrepa tremendamente y plantea como un análisis clave el entender que todas las actividades, o sea, en el fondo, ¿qué hace con hacer que el trabajo solamente sea algo vinculado a la remuneración? Es que excluye a otros trabajos, como que históricamente, coincidentemente, hemos hecho las mujeres, que son los trabajos que se ocupan que se trabajan en el hogar, los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidado, y que finalmente, ¿qué se logra con esto? Dejar fuera del análisis del trabajo a todas estas actividades. ¿Y por qué también es tan importante? Porque la economía feminista no solo disputa este concepto de trabajo, sino que al resignificar el concepto de trabajo, focaliza el análisis fundamental sobre estas actividades, sobre las actividades no remuneradas y de cuidados. O sea, desplaza el eje analítico del concepto de trabajo para concebir el trabajo como una actividad en la que se incluyen los trabajos no remunerados y de cuidados, y no solo se incluyen, sino que son el foco de análisis fundamental para poder analizar la economía. Y también, y pues bueno, lo que sale ahí, todo eso en la diapositiva, que incluye este concepto en otras actividades, y a qué nos referimos también como en el fondo, ¿qué permitió al final que esto sucediera? Que el trabajo no remunerado se invisibilizara y que llegara al final el concepto de división sexual del trabajo a ayudarnos a entender esto, es que... no, pon la anterior diapositiva. El concepto de división sexual del trabajo nos ayuda un poco también a entender esta diferenciación, porque genera que vamos a describir un poco qué entendemos por división sexual del trabajo. Y como podemos ver en la diapositiva, la división sexual del trabajo se refiere a un reparto sistémico de los trabajos, donde su distribución depende de las estructuras socioeconómicas y políticas, que el sexo funciona como un criterio clave para la repartición de trabajos y que la valorización diferenciada de los trabajos según estén asociados a la feminidad o masculinidad. En el fondo se viene a decir que también la división y los roles femenino y masculino que se han atribuido a los trabajos no es un acto, no es una división casual, sino que viene a responder también a patrones que han ocurrido en la historia y que han llegado a posicionar la división sexual como un trabajo.
o sea, como una realidad. Y también planteamos que el capitalismo hoy en día se sostiene la división sexual del trabajo, o sea, como que si la división sexual del trabajo no habría sido, no se habría podido sustentar el capitalismo, como que además de apropiarse del plusvalor de los trabajadores asalariados, o sea, lo que plantea el marxismo, de que el trabajo gracias al trabajo, brevemente, como no soy una experta en marxismo, pero para entender a lo que se refiere el concepto de plusvalor, que el trabajo que generan los trabajadores tiene cierto valor y el capitalista, como en vez de apropiarse solamente de una parte del trabajo que debería, se apropia de todo ese trabajo para poder generar una riqueza más allá a costa del trabajo de las personas que tiene a su cargo y de los trabajadores. Entonces se plantea también que la división sexual del trabajo es fundamental para esto y que se requiere también apropiarse de una gran cantidad de trabajo que se produce al interior de los hogares para reproducir la fuerza de trabajo útil para el mercado. Y para lograr esto fue necesario también un proceso de separación de la vida privada y pública a través de violentas formas de control del cuerpo de las mujeres para fijarla en los hogares. Sobre este punto particular, o sea, hay una extensa literatura que habla sobre esta temática y cómo se divide, cómo llegamos históricamente a dividir el espacio público de lo privado, que no siempre estuvieron separados, pero que también significó una forma de dominación al cuerpo de la mujer y a la forma de organizarse que se tenía desde las comunidades y que donde las mujeres tenían un rol fundamental. La separación del espacio público y privado generó también que al final las mujeres perdieran un rol muy relevante en la economía y si les interesa este tema también nosotros por tiempo no lo detallamos aquí este proceso, pero El Calibán y la Bruja de Silvia Federici explica muy bien el proceso en el que se apropia de la apropiación de los campos y cómo surge históricamente en Europa, eso sí, la división entre lo público y lo privado, que finalmente gesta esta división sexual del trabajo que planteamos. Y bueno, lo que se explica ahí finalmente es como en esta escisión que se ve de lo público y lo privado, donde se rompe, donde ya deja de estar la vida pública y la vida privada pasan a tener aspectos distintos y están a estar separadas, y en el espacio público tenemos por un lado la producción para el mercado y las actividades que crean valor, mientras que en el privado tenemos la reproducción de la fuerza de trabajo, donde todas las actividades que se consideran que están haciéndose dentro del espacio privado no se consideran trabajo. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es, si es que tú haces un plato de comida dentro de tu casa, eso no se va a considerar trabajo, bajo las lógicas de la economía heterodoxa, o sea, ortodoxa. Hacer un plato en tu casa de comida de poroto no es un trabajo, versus si tú ese plato lo sacas al espacio público, es decir, no sé, lo vendes, eso automáticamente sí es considerado en el PIB, en todas las cuentas nacionales, en espacios donde sí es considerado un trabajo. Entonces, también eso es esto sería como un ejemplo concreto de lo que ocurre cuando se separan estos dos espacios. Bueno, y ahora sigo yo. ¿Me escucho bien o no? Sí, yo te ¿Sí? escucho. Ya, perfecto. Sí. Ya. Bueno, sintetizando un poco lo que estaba diciendo la Maggie sobre la división sexual del trabajo, hay que tener claro que el objetivo del capitalista es maximizar la obtención de rentas económicas y para eso él fija un salario de subsistencia que le permita apropiarse del verdadero valor que genera el trabajador. Desde una mirada feminista, el capitalismo se sostiene en la división sexual del trabajo, ya que no solo se apropia del plusvalor que les decía la Maggie de los trabajadores asalariados, sino que también el capital requiere apropiarse del trabajo reproductivo, de ese trabajo reproductivo que se genera hoy en día dentro de los hogares.